Bienvenido a un video sobre cómo resolver problemas de porcentaje utilizando la proporción de porcentaje. Tengo otro video que usa la ecuación porcentual. Y el objetivo de este video es resolver problemas porcentuales. Primero repasemos qué proporción es. Cuando dos pares de números tienen la misma relación, como los números 2 y 5, y 6 y 15, decimos que son proporcionales. La ecuación 2 sobre 5 es igual a 6 sobre 15 es una proporción. Podemos decir que 2 es a 5 como 6 es a 15. En cualquier proporción, los productos cruzados son iguales. Aviso. Que 2 por 15 es igual a 5 por 6, porque ambos son iguales a 30. Y este es un hecho muy importante porque nos permite resolver una proporción si uno de los cuatro números es desconocido. Por ejemplo, si tenemos esta proporción y se nos pide que resolvamos x. Podemos usar el hecho de que x multiplicado por 100 o 100x debe ser igual 8 veces 35. Entonces tenemos una ecuación que dice que 100x es igual a 280. Entonces ahora podemos resolver x dividiendo por 100. Para obtener el valor de x que es 2.8. Entonces podemos decir que 2.8 es a 8 como 35 es a 100. Así es exactamente como resolveremos los problemas porcentuales utilizando la proporción porcentual. La proporción porcentual indica que la parte es entera como el número porcentual es 100. Pero para configurarlos, a veces es difícil determinar cuál es la parte y cuál es el todo. Entonces me gusta usar palabras clave, al igual que la ecuación porcentual. El número asociado con S será el numerador, el número asociado con D será el denominador. Y si tenemos el porcentaje, será el número superior a 100. Sigamos adelante y probémoslo. La pregunta es, ¿cuál es el 4% de 1400? Lo primero que noto es que se nos da el porcentaje. Vamos a tener 4 sobre 100. A continuación, observe cómo dice que es, lo que nos indica que el número asociado con S será nuestro desconocido. Llamaremos a esto x. Y dice de 1400, determinará en el denominador. A partir de aquí es sencillo, encontramos nuestros productos cruzados. 100x es igual 5.600. Dividir por 100. Tenemos x es igual a 56. Entonces 56 es 4%. De 1.400. Próxima pregunta. 56 es ¿qué porcentaje de 40? Observe que tenemos apóstrofe 56 es, que nos dice que 56 es la parte, o termina en el numerador. A continuación, vemos qué porcentaje, por lo que no sabemos el porcentaje, por lo que lo desconocido será el número superior a 100. Entonces tendremos p superior a 100. Y, por último, dice de 40. 40 es el todo, por lo que termina en el denominador. Desde aquí realizamos productos cruzados. 40p es igual 5600. Dividir por 40. P es igual a 140. Sin embargo, recuerde que la pregunta era, ¿qué porcentaje? Nuestra respuesta final será del 140%. Y es por eso que me gusta usar la variable p cuando buscamos el porcentaje. Leamos esto, 56 es 140% de 40. Lo cual no tiene sentido porque este número es más del 100% de 40. Probemos con otro. Recuerde que C terminó de igual a P sobre 100. Lo primero que veo, tenemos el porcentaje. Eso será 2 sobre 100. 6 es, esa es la parte. Recuerda, se acabó. Y siempre recuerdo eso porque, vengo antes de O, así que está en orden alfabético. Y estamos buscando el número asociado con D que será nuestro todo. Tendremos nuestra X aquí abajo. Y, de nuevo, productos cruzados. 2x. Debe ser igual a 600. Dividir por 2. Para obtener x es igual a 300. Veamos si esto tiene sentido. 6 es el 2% de 300.
Para mí eso es lógico, 6 es un pequeño porcentaje de este número más grande 300. Bien, echemos un vistazo a un par de aplicaciones. Nuevamente, la clave para resolver la aplicación es intentar reformular esto en una simple pregunta porcentual. Para financiar su educación, Lupe saca un préstamo de $4,000 por un año. Si se le cobra 12% de interés simple por año, ¿cuánto interés pagará en el primer año? Bueno, si le cobran un interés del 12%, la pregunta es ¿qué es el 12%? Del monto del préstamo, que es de 4,000. Una vez que hayamos reescrito esto, podemos escribir una proporción y resolver lo desconocido. Tenemos nuestro porcentaje, que será 12 sobre 100. Recuerde que se acabó. No sabemos el número asociado con o la parte, por lo que será nuestro desconocido. Pero tenemos el de o el todo, que es de 4.000. Productos cruzados, 100x. Es igual a 4,000 por 12. Será igual a 48,000. Dividir por 100. X es igual a 480. Entonces ella pagará $480 de interés por ese primer año. Echemos un vistazo a uno más. Este es un poco más complicado. Una taza de helado regular tiene 350 calorías. La versión ligera anuncia un 25% menos de calorías. ¿Cuántas calorías hay en 2 tazas de helado ligero? Podríamos encontrar el 25% de esto y luego restar. Pero si lo pensamos de otra manera, nos ahorrará algo de trabajo. Si la versión ligera tiene un 25% menos de calorías, ¿qué porcentaje de calorías quedan? Bueno, 100% menos 25% sería 75%. Si pudiéramos responder la pregunta, ¿cuál es el 75% de 350? Sabríamos cuántas calorías hay en una taza de la versión ligera. Sigamos adelante e intentemos esto. Aquí está nuestra proporción. Conocemos el porcentaje. No sabemos el número asociado con así que nuevamente tendremos x sobre 350. Se acabó. Productos cruzados. 100x es igual. $26.250. Dividir por 100. X igual 262.5. Estas son calorías, pero tenemos que tener cuidado aquí porque esa es la cantidad de calorías en una taza de helado ligero. Pero la pregunta es ¿cuántas calorías hay en 2 tazas? Entonces necesitamos multiplicar esto por 2. Para obtener el total de calorías en 2 tazas. Y esto nos dará 525 calorías. Ahora podríamos haber hecho esto de 2 maneras. Pero con suerte pudiste seguir este método. Gracias por ver.